Soy alcohólica y estoy muy feliz, de verdad muy feliz de poder compartir esta mañana con ustedes un poquito de lo que es mi experiencia de mi recuperación y cómo lo he logrado. Venía corriendo porque hoy es uno de esos días lindos en los que todo está patas arriba. Se dañó la lavadora, se incapacitó la secretaria y la señora que me ayuda en el oficio no llegó. Así que hoy es un día donde soy ama de casa, empleada, jefe y sobre todo miembro de Alcohólicos Anónimos y poder darle gracias a Dios de que en un día como hoy yo no esté loca, que en un día como hoy yo no sienta conmiseración ni lástima de mí, no me victimice y sobre todo que pueda sentir la alegría, ¿no? De estar aquí con ustedes y decirles, allá dejé montada la olla y todavía vuelo a cebolla, hasta me salió en verso. Compañeros, yo ayer estaba en una meditación y en esa meditación era el Buda, el maestro, el sensei, hablándole a un alumno y le decía, porque el alumno le preguntaba, ¿cómo ha hecho usted, maestro, para llegar a este grado de iluminación? Entonces el maestro le dijo, ¿de dónde eres tú? Y él le dijo un nombre por allá de la India, muy lejano. Le dijo, ¿a cuántas horas está? Le dijo, como a 36 horas. Pero para llegar allá yo tengo que un trayecto a pie, otro tramo voy en burro, otro tramo me toca por el río nadando, otro tramo voy en barcaza y el último tramo ya lo hago en unas carretillas que hay allá, unas carrozas jaladas por caballos. Y le dijo, ay, qué chévere, ¿y hace cuánto que no vas allá? Le dijo, hace 32 años que, perdón, ¿hace cuánto que vives acá? Le dijo, hace 32 años. ¿Y hace cuánto que no vas? Le dijo, no, yo voy todos los años yo voy allá al GADES. Entonces le dijo, ¿y le has contado a tus alumnos, le has contado a tus amigos todo ese trayecto que haces para llegar al GADES? Y le dijo, claro, eso es para mí el mayor orgullo, hablar de mi pueblo, hablar de mis tradiciones, de lo que yo tengo allá y cómo llegar allá. Dijo, entonces supongo que cualquiera de tus alumnos en estos momentos, si yo le pregunto cómo llegar al GADES, él me lo va a poder decir, ¿cierto? Y él ya ha ido al GADES. Y le dijo, no, 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 no. Ellos solamente me escuchan y yo les cuento la historia desde hace 32 años, pero ninguno de ellos ha ido al GADES. Y a mí eso me caló tanto, compañeros, me caló mucho, sobre todo porque yo tengo el servicio de pasar el mensaje a donde quiera, a donde sea. A mí donde me llamen, que me digan hay que dar un tema, hay que ir, ahí estoy, hay que ir por un alcohólico, hay que hacer un doceavo, hay que ir a la cárcel, donde me digan, yo voy porque yo por tomarme un trago también fui a donde me dijeran. Entonces, hoy en día entiendo que mi recuperación depende de que yo le ponga el mismo empeño que le puse a mi vida de alcoholismo, el mismo empeño se lo pongo ahorita a mi vida de sobriedad, de recuperación. Y entonces pensaba en un tema que expusimos el día de ayer y habían 102 personas en la plataforma. Y yo me quedé pensando, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve que estas 102 personas estén ahí colgadas en la plataforma, escuchando y escuchando cómo se llega al GADES, escuchando todas las peripecias que hay que hacer para llegar allá? Si finalmente ellos nunca van a ir al GADES, si finalmente ellos nunca van a emprender el viaje. Y entonces, compañeros, hoy con ese compromiso, ¿no? Con esa, es un llamado, es una súplica que yo hago a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, para que por favor ya basta de tanto escuchar, ya basta de tanto oír y empecemos
a practicar los pasos. Empecemos a hacerlos porque Alcohólicos Anónimos y su programa, que es el mismo programa en todas las comunidades, porque nos dice, he aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación, y es el mismo programa para todas las comunidades, 12 pasos. Entonces, decirles que por favor, ya basta de llorar tanto, ya basta de quejarnos tanto y empecemos a hacer lo que hicieron ellos allá en el 39 cuando nos escribieron este libro y nos dice, nosotros, los alcohólicos anónimos, somos más de 100 personas que nos hemos recuperado. Y luego nos dice, he aquí los pasos que dimos. Estamos seguros que cualquiera de ustedes que los practique también se va a recuperar. Solamente quien nunca lo ha intentado podrá burlarse de nosotros. Solamente quien nunca lo ha burlado, lo ha intentado, podrá tacharnos de fanáticos, de locos, de ilusos. Pero si usted los practica, si usted empieza, quizá, nos dice el doctor Silgur al final, quizá al final se quede pensando y eleve al cielo una oración. Entonces es como el llamado, la invitación para que de tanto escuchar, porque yo entro a las reuniones y escucho los compañeros todo lo que nos regalan, todo lo que hablan, todo lo que viven, pero si yo no lo practico, seguirá siendo la experiencia de ellos, seguirá siendo el mensaje de Alcohólicos Anónimos, pero es vida en mi vida. En el primer paso me dice que admita que yo tengo un problema. El problema es que tengo una condición adictiva, compulsiva, que por más que he intentado en mis fuerzas no la puedo evitar. Falta de poder, me dice el segundo paso. Ese es tu dilema, no tienes el poder. Quieres, pero no puedes. Tienes un código de filosofía único, tienes una serie de valores morales y de principios únicos. Hablas de Dios como nadie, hablas de lo que es correcto, hablas de lo que es bueno, hablas de las normas de urbanidad, de las normas de comportamiento, pero a la hora de aplicarlas te quedan grandes, no puedes, no puedes. Hiciste oración en la mañana, saliste con la idea de hoy no voy a ofender a nadie, hoy no voy a robar, hoy no voy a mentir, hoy no voy a insultar, hoy no voy a vigilar, hoy no voy a perseguir, hoy no voy a calumniar, hoy no voy a injuriar, hoy no voy a beber, hoy no me voy a drogar, hoy no voy a fumar. Pero cuando menos piensas, una vez que sales de ese lugar donde hiciste esos propósitos, donde los escribiste con toda tu solemnidad y con la convicción de que ibas a poder, ¡ja! Cuando menos piensas, estás otra vez en las mismas conductas. Y esto se repite una y otra vez, una y otra vez. Entonces, cuando ya tienes que admitir que tu vida es así, que tú eres así en el primer paso, cuando admites en el segundo paso que falta de poder, no falta de conocimiento ni de entendimiento, no, falta de poder, porque tú sí entiendes, Alecita, tú sí conoces, pero no puedes. Y entonces en el tercer paso me dice que le voy a entregar a Dios como yo lo conciba, mi vida y mi voluntad. Que ese Dios no tiene que ser una divinidad, ni una persona, ni una religión. No, cualquier cosa que yo considere superior a mí. Puede ser la misma ética, la moral, la honradez, el amor, el universo, las nubes, las montañas, o sea, cualquier cosa que sea superior a mí, que yo no la pueda destruir, que yo no la pueda romper, que yo no la pueda acabar. Eso basta para que yo, pegada de eso, pegada de esa fuente, logre salir del problema que tengo. Y que a esa cosa o a esa fuente recién encontrada y que le voy a llamar mi nuevo amigo, mi nueva dirección, mi nuevo capitán, mi nueva directriz, le voy a entregar mi vida y mi voluntad.
Entonces, cuando a mí me dicen, entrégale tu vida a Dios, a esa cosa que yo encontré y que la voy a llamar Dios de aquí en adelante, y que lo voy a entregar mi vida, entonces yo empiezo, te entrego mi hijo, te entrego mi empresa, te entrego mi esposo, te entrego mi comunidad. No, 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 pare. Eso no es suyo. Usted no le puede entregar a Dios algo que es de él, porque su marido, su hijo, su empresa, todo eso que usted le llama mío, mi, eso no es suyo. Eso es de Dios. Eso es un préstamo que usted tiene. Pero lo que sí es suyo es su soberbia. Lo que sí es suyo es su ira, su lujuria, su envidia, su rabia, sus complejos, sus traumas, sus resentimientos, su mal comportamiento. Eso sí es suyo, porque no es de Dios, eso es suyo, Alexandra. Entonces, eso es lo que le vamos a entregar a Dios, mi vida y mi voluntad. Mi voluntad, porque cuando yo tengo la opción de elegir entre portarme bien, que es lo correcto, o portarme mal, que es mi voluntad, yo siempre elijo portarme mal. Cuando me dicen, acércate, dile que te perdone. No, no, compañeros. A mí me sale como si me metieran un tubo aquí que me atraviesa desde acá hasta los pies y digo, no, yo no. Y yo quisiera ir, yo quisiera tener esa humildad, pero yo no puedo, me paralizo. Mis instintos me dicen, no, no, señora, no baje la cabeza, es mansa, pero no mensa, no, no, tampoco hasta allá. Después abusan de usted, no, no sea boba, no se deje. Y entonces termino haciendo eso que me dice mi voluntad, que finalmente es lo que mi ego me manda a hacer. Esa es mi voluntad, lo que mi ego me manda a hacer. Me dice, lúzcase, humille, contradiga, pelee, mienta, firme ese cheque, adultere esos permisos, todo lo que yo he hecho. Entonces, eso es lo que lo voy a entregar a Dios y se lo voy a entregar no porque qué miedo si no se lo entrego, me voy a ir al infierno, qué miedo si no lo hago, Diosito me está mirando y me va a castigar. No, no. Aquí en Alcohólicos Anónimos nos dicen desde el preámbulo, no tenemos ningún tinte religioso, lo que pase con cada alma en el más allá o después de que fue de aquí, eso se lo dejamos a las religiones organizadas y los miembros podemos pertenecer a esas religiones organizadas. No estamos en contra de nadie que tenga su religión organizada, pero lo que les queremos decir es que nosotros aquí estamos viviendo un plan de vida de solo 24 horas, de solo por hoy. Y lo que nos tiene aquí no es el miedo al infierno, no es la ganancia de la vida eterna, no. Lo que nos tiene aquí es el cansancio, el aburrimiento, el dolor de vivir como vivimos. Ya tocamos fondo, ya estamos en el fondo de la alberca, en el fondo de la piscina y ya no hay pa' dónde más chapalear, ya no hay más pa' dónde hundirnos, pero además ya no puedo respirar, ya no puedo vivir así, ya no me siento bien. Entonces tomo como ese impulso desde ahí, desde la piscina, ¡pum!, para afuera. Y cuando estoy acá me gritan, cuando salgo allá a la superficie, venga, hay unos pasos, agárrese, son 12, agárrese de las cuerdas, vamos a vivir esta experiencia. Y por eso estoy aquí, en este tercer paso. Entonces me dice que haga un análisis y me pregunte, mire cualquiera de sus dificultades, cualquiera de los problemas que tenga, económicos, con las personas, con sus complejos, con sus temores, con sus traumas, y pregúntese si ahí no está metida su resentimiento, sus ideas, su cabeza. Pregúntese si es verdad que la gente todo el tiempo la está mirando feo o es su cabeza la que le dice que la están mirando feo, que la están rechazando, que no la quieren. Pregúntese si de verdad la situación es tan difícil o es su miedo o su orgullo que la tienen ahí paralizada. Y entonces me dice en el texto básico
que cada persona es como un actor que actúa por autopropulsión. Miren que en este tercer paso me dicen, hay 3 requisitos. El primero, que admitas que eres alcohólica, lo que quiere decir que tienes una enfermedad en tu espíritu que solamente un espíritu superior la puede mejorar. Eso es lo que significa alcoholismo, ni siquiera es que yo bebo mucho. Dice, si cuando queriendo dejar de beber o cuando queriendo controlar la cantidad que te tomas no puedes, probablemente eres alcohólica. O sea, si cuando queriendo no pelear, si cuando queriendo no enojarte, si cuando queriendo no ser celosa, si cuando queriendo no sufrir, no conmiserarte, si cuando queriendo no acostarte en esa cama a llorar y a martirizarte, no puedes evitarlo y vuelves y lo haces y lo sigues haciendo, probablemente eres esa adicción que nos tiene hoy aquí reunidos. Probablemente eres neurótica, probablemente eres codependiente, jugador, drogadicto. Bueno, en fin, lo de menos es por dónde nos estamos escapando. Pero nos dice, y si esa es tu condición, entonces te decimos, tienes una enfermedad espiritual que solamente una experiencia espiritual puede resolver. Cuando vimos a otro resolver ese problema mediante una sencilla confianza en el Dios del universo, tuvimos que tomar la decisión. Dios es o de lo contrario no es. O lo haces con Dios o es mentira que tú crees en Dios. Porque si tú sigues en la tuya, entonces Dios no es. Así hables de Él, así no saques la camándula, así vayas por allá con la espada o con la antorcha dirigiendo a otros en tu mezquita, en tu sinagoga, en tu templo, bueno, allá donde vayas. Así hagas todo eso. Dios no es nada. Porque cuando te toca escoger entre imitarlo a Él, seguirlo a Él, pedirle a Él que te llene con el flujo de su espíritu para que tú puedas ser la persona correcta, la persona que dice la oración de San Francisco de Asís. No puedes, no puedes, o sea, Dios es pequeñito, es enano, es más grande mi ira, es más grande mi enojo, mi encono, mi resentimiento, mi miedo. Ay, no, yo no soy capaz. Ay, Dios mío, yo sí, ay, pero no soy capaz. O sea, es más grande mi trauma. Entonces Dios no es nada, así yo estoy hablando de él. Entonces me dice en ese tercer paso, el primer requisito es que estés convencida de que eso es así. El segundo paso es requisito, es que estés convencida de que ningún ser humano te puede ayudar. Podrás casarte con otro, podrás dejar a ese, podrás matarlo inclusive, podrás ir al psiquiatra, al psicólogo, podrás ir al brujo, podrás darle 7 vueltas a la pirámide de Egipto, podrás hacer todo lo que tú quieras con tu chamán, pero no puedes porque tú, Alexandra, ya estás por fuera de la ayuda humana. Necesitas una experiencia superior, un poder superior. Y el tercer requisito es que admitas que solamente un poder superior puede arreglarte ese chicharroncito que tienes, ese problema, no, que tienes. Y entonces me dice, pero para que esto sea verdad, hay un requisito. Y el requisito es que admitas que tú eres como una actriz que no se conforma con ser el papel que te desempeñó tu director en esta tierra, sino que tú quieres anular al director y tomar tú el puesto de director. Entonces dice, cada persona es como un actor que actúa por autopropulsión y que quiere dirigir las luces, el ballet, el espectáculo, el sonido y a los demás actores como a él le place. Cuando lo logra hacer porque es un manipulador de aquí a Pekín como Alexandra, entonces se siente feliz. Ay, la vida es bella, mi mamá tan linda, mi abuelito tan bello, ay, gracias a Dios, mi familia tan bonita, y todo es maravilloso. Ja, pero cuando me contradicen, cuando no me hacen caso, cuando yo hago una propuesta y votan por la propuesta que hizo otro y no por la mía,
cuando nombran un candidato y resulta que no soy yo, cuando les pido un favor y me dicen no, cuando digo, ay, es que yo no quiero eso, ¿será posible que me des un permiso o que me hagas una enmienda, ¿cómo se llama? Como una inmunidad para yo no hacerlo y me dicen, ay, me encantaría, pero no puedo. Ay, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me erizo? ¿Cómo me encrespo? De antagonismo, dice el libro. Nos encrespábamos de antagonismo, o sea, de la rabia nos salen chispas, nos ponemos verdes. Bueno, entonces me dice que cuando yo acepte eso, cuando yo analice y diga de verdad mi vida es así, entonces tengo que entender que mi problema es el egocentrismo, concentración en mí misma. Estoy tan concentrada en mí misma que no me importan los argumentos de los demás, no me importa el bienestar de los demás, solamente pienso en lo que yo quiero y en lo que yo pienso, porque yo digo y porque así es. Y que cuando eso pasa, entonces es puro egoísmo y que ese egoísmo es la raíz de mis dificultades. ¿Y cuáles son mis dificultades? Y las quiero leer tal cual del texto básico. En algunas partes está en el libro, en la página 52 y en la otra en la página 49. Yo generalmente pues siempre hablo de lo mismo, pero pues que el programa es siempre el mismo. Dice que hay una solución y desde 1939 que lo escribieron, no lo han cambiado. Entonces aquí me dice cuáles son esos problemas humanos. Y están en la página 52 o 49 según la edición. Y dice, tuvimos que preguntarnos por qué no le aplicamos a nuestros problemas humanos esa aptitud para cambiar nuestro punto de vista. O sea, los problemas que yo tengo solamente van a desaparecer cuando yo piense diferente sobre esas personas o sobre esas circunstancias, cuando yo las mire diferentes, cuando yo cambie, porque ellos nunca van a cambiar. Y si cambian es para ponerse peores, pero yo sí puedo cambiar. Entonces me dice que esos problemas humanos son, teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales, no podíamos controlar nuestra naturaleza emocional, éramos presa de la angustia y de la depresión, no encontrábamos un modo de vida, teníamos la sensación de ser inútiles, estábamos llenos de temores, éramos infelices, parecía que no podíamos servirle para nada a los demás. No era más importante la solución básica de estos momentos. Imagínense, esos son los problemas que tengo independientemente de mi adicción. Tengo problemas con todo el mundo. Cuando no estoy deprimida, estoy angustiada. Cuando no estoy corriendo para allá y para acá, no tengo ganas de hacer nada. Tengo un buen trabajo, tengo un buen marido, tengo unos buenos hijos, pero me quejo de todos porque no encuentro, no me llenan, no hay un modo de vida. Pero eres una ama de casa, ay, sí, pero yo aquí siempre de gata, siempre mantequeando, sirvienteándoles, pero eres la directora. Ay, pues sí, pero no puedo compartir con mi familia, no puedo estar en mi casa, siempre rodeada de trabajadores. O sea, malo porque sí y malo porque no. Entonces, ese es uno de los tormentos del alcohólico, bueno, de la persona con enfermedad espiritual. Otro de los tormentos es que siempre nos sentimos inútiles, por más que demos, por más que ayudemos, por más que compartamos, siempre nos quedamos pensando, ay, habrá quedado contento, ay, yo por qué no le di más, ay, yo le hubiera pagado más, ay, ese señor me está cobrando mucho, ¿no? Tan caro y peleo, no, yo no le puedo pagar tanto, rebájeme eso. Y cuando ya me lo rebaja y se va, empiezo a pensar, ay, yo tan mala, habré sido abusiva, ay, era que lo robé. O sea, eso es un problema. Entonces me dice el libro, porque ahora sí entramos al cuarto paso, entonces me dice que una vez que yo reconozco esto, tengo que de inmediato, cuando yo logro identificar que yo soy así, que soy egocéntrica y que la raíz de todos estos tormentos es mi comportamiento y mi egoísmo, entonces me dice que tengo que decidir que de ahora en adelante yo ya no voy a jugar a ser Dios,
yo ya voy a tener un nuevo patrón, un nuevo padre, un nuevo jefe. Y que a ese jefe y a ese patrón le voy a entregar mi vida, le voy a entregar mi voluntad. Y para entregarle mi vida y mi voluntad, tengo que de inmediato empezar el cuarto paso. Dice, después de esto nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa, en el que el primer paso, o sea, el primer paso después de que yo admito que soy un desastre y que me la he pasado jugando a ser Dios y que es mentira que Dios sea el padre, el jefe de mi vida, el director, en ese momento dice que tengo que hacer una limpieza de mi casa y lo va a leer tal cual. Dice una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado, aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía tener mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había de nosotros y que nos estaban obstaculizando. O sea, hablar de que soy ingobernable y que yo como buena alcohólica soy nociva, soy dañina, soy egoísta, pero no hacer la limpieza de mi casa, eso no es sino llantos de un niño. Así como los niños, tú siempre, mamá, por tu culpa, mamá, ¿por qué yo, mamá? ¿Por qué me mandan, mamá? Pero no hacen nada, no hacen nada. Terminamos nosotros como mamás diciéndole, está bien, mi hijo, sigue siendo el mismo parásito, porque ya sé que no te voy a cambiar. Pero el niño sigue llorando, sigue quejándose. Entonces aquí me dice en el cuarto paso que tengo que encarar todo lo que hay. Compañeros, como lo marca el texto básico, el cuarto paso, se hace en varias columnas, son 5. La primera columna me dice, escriba en esa columna el nombre de la persona, la institución o el principio con el cual usted está resentida. Es que estoy resentida con el matrimonio. ¿Por qué? Porque en mi pueblo si uno no es casado no lo valoran. Segundo, porque yo no creo en el matrimonio. Tercero, porque yo no creo que un ser humano tenga que venir a bendecir mi matrimonio para que pueda considerarlo bendecido. Es un ejemplo, porque a veces creemos que el resentimiento es solamente las personas que odiamos, con las que no hablamos, a las que no podemos ver o aquellas de las que no la pasamos hablando. No, a veces yo voy en la carretera y voy manejando, mi carro va al día, todo va al día, yo voy bien, pero veo la policía y eso es como si viera al mismísimo, de inmediato me pongo re mal y empiezo, ay Dios mío, por favor, que no me vean, que no me paren, que no me... Eso es un resentimiento, porque cada vez que vuelvo y veo a la policía, vuelvo y siento lo mismo, y yo necesito saber cuál es el temor que tengo con la policía. Yo necesito saber por qué es que estoy enojada con el matrimonio. De pronto no es que esté ni enojada, sino que es que yo ando con un hombre casado. Y entonces lo que estoy es avergonzada, ¿no? De que ando con un hombre casado, que no me puedo casar con él. Bueno, en fin, son nomás ejemplos. Después me dice que escriba el nombre de la persona, institución o principio con la que estoy resentida y que en la segunda columna escribo la causa. Pero la causa no es, esto no es un diario, compañeros, esto no es decir, eran las 3 de la mañana, yo estaba con mi baby doll, cuando entró ese señor a mi habitación y yo era apenas una niña de 12 años y cuando menos pensé, sin que mi hermana se diera cuenta, ese señor levantó el toldillo y yo sentí, pero no estoy segura, como que si me miró, como que si no me miraba. Ay, no, 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 eso es historia. El texto básico nos dice la causa. Y yo voy a leer aquí un ejemplo de los que están en el texto básico para que ustedes se den a la idea, porque digo lo del principio. La idea no es que ustedes digan, uy, la Alexandra, ¿cómo sabe el texto básico? No. La idea es que ojalá cada uno de ustedes pueda empezar a leer el texto básico y hacer lo que el texto básico dice. Entonces dice, aquí aparecen 3 columnas y la primera dice, estoy resentido con el señor B. La causa, sus atenciones hacia mi esposa. Segunda, le contó a mi esposa lo de mi amante. Tercera, el señor B puede ocupar mi puesto en la oficina. Mire nomás, tan sencillo. Otro ejemplo.
Estoy resentido con mi esposa. La causa, primero, malinterpreta las cosas y me regaña. Segundo, le cae bien al señor B. Tercero, quiere que la casa se ponga a su nombre. Miren tan bonito. No hay que poner que si la casa, que si la compramos con esfuerzo de los dos, que porque yo además venía ya con... No, eso son historias, eso no sana, eso al contrario nos enreda más, nos da herramientas para creer que tenemos la razón. Entonces yo voy a poner un ejemplo. Estoy enojada con mi mamá, la causa, porque me regaña, porque nunca va a mis reuniones del colegio, porque dice que yo soy una cochina y desordenada. Ya, no tengo que escribir más si es verdad, si es mentira. No, voy ahí en la segunda columna. En la tercera columna voy a anotar las partes de mi ego que se lastiman por esa actitud o por esa conducta de esa persona o de ese principio. Entonces, mi autoestima. Mi autoestima es mi amor propio, lo que yo me creo, lo que yo me siento. Entonces yo estoy enojada con mi mamá y ya les dije la causa. ¿Cómo lastima eso mi autoestima? Que yo me siento una buena hija. Y mi mamá con todo lo que está haciendo, prácticamente me está diciendo que yo no le importo. Y a mí me duele que no importarle a mi mamá, porque mi autoestima me dice que yo soy la mejor hija que cualquier mamá hubiera podido querer tener. Y mi mamá la tiene y no me valora. Entonces luego viene la segunda parte del ego, son 7, el orgullo. El orgullo es eso que yo creo que la otra persona debería de saber. En la autoestima es lo que yo creo saber. En el orgullo es lo que yo creo que la otra persona debería saber. Entonces mi mamá me lastima el orgullo porque mi orgullo me dice, si su mamá fuera otra, ella se daría cuenta que usted es la mejor de las 6. De las hijas que tiene, usted es la mejor. ¿Por qué su mamá no lo puede ver? Y yo lo escribo. En la autoestima, yo soy la mejor hija que mi mamá podría tener. En el orgullo, ella debería de darse cuenta que yo soy la mejor de las 6. Luego viene la otra parte que se llama ambición. Y la ambición, pues el mismo nombre lo dice, es algo ambicioso, es algo que sobrepasa lo sano, lo necesario, es algo mucho más. Entonces yo ambiciono que mi mamá reconozca delante de todo el mundo que Alexandra es una bendición en su vida. Yo sueño que mi mamá diga, la mejor de mis hijas, me saqué la lotería con Alexandra. Y resulta que mi mamá nunca dijo eso. Al contrario, siempre decía, uy, yo no sé qué cura habré matado yo para haber parido esta niñita tan horrible. Y a mí eso me dolía, eso no era mi ambición, es de mi mamá se estaba metiendo con mi ambición. La seguridad es la cuarta parte del ego. Para yo sentirme completamente segura, para yo sentirme bien, que no me tambalee en el tapete, que no mire para todos lados, que no tenga miedo, yo necesito saber que mi mamá me valora. Yo necesito estar segura de que mi mamá se siente feliz de ser mi mamá. Pero como al contrario, lo que siempre la oigo es quejándose de mí o regañándome a mí o insultándome a mí. Entonces mi mamá me mantiene la seguridad, que es una parte del ego, pero frita, me mantiene mal. Luego viene la parte quinta, las relaciones personales. Las relaciones personales es por concepto de la persona de la que se trata, por qué me duele lo que me hace. Porque si a mí cualquiera de ustedes ahorita escribiera ahí en el chat, por ejemplo, vieja cochina, vieja desordenada, eh, mm, o cualquier cosa de las que mi mamá me decía, a mí no me duele, porque es que ninguna de ustedes es mi mamá. Pero a mí lo que me dolía es porque me lo decía mi mamá. Si no hubiera sido mi mamá, a mí no me importa que diga eso, que lo diga una de mis hermanas, que lo diga hasta mi papá si quiere, pero mi mamá,
de la que yo ambiciono ser la mejor hija, claro que me duele. Entonces, relaciones personales. Empieza con frases como una verdadera madre no se expresa jamás de una hija así. Eso es lo que me dice mi ego. Una verdadera mamá, si su mamá la quisiera, su mamá no hablaría así. Y eso me hace sufrir. Luego vienen las relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales no tienen nada que ver con que si yo me acuesto o no me acuesto, me gusta o no me gusta, no. Es con relación a mi sexualidad. Una verdadera mujer, un verdadero hombre, inclusive si soy homosexual, un verdadero homosexual se planta en sus zapatos y exige sus derechos, pero como yo no soy ni verdadera mujer, ni verdadero homosexual, ni verdadero hombre, entonces siempre me la paso llorando, alegando, quejándome de los demás y como un niño, es que me hizo, es que me hace, es que no me quieren, es que me desprecian, es que son racistas, es que me discriminan, es que porque yo no soy una verdadera mujer, porque yo fuera una verdadera mujer, yo simplemente tomaría decisiones y no permitiría que eso pase. Pero yo lo permito. Y más bien me pongo como una niña a llorar y a echarles la culpa, en vez de admitir que soy yo la que por mi egoísmo, por mi concentración en mí misma, no hago nada. Entonces, en el caso del ejemplo de mi mamá, una verdadera mujer, puedo hacer tres cosas o le dice a mi mamá de una manera bien grosera, bien tosca, mamá, ya no me joda más, ya déjeme en paz, pero se lo digo un día bien, ¿no? No cuando estoy enojada, porque cuando estoy enojada, pues puede que diga esta misa, no. Un día voy y le digo, mamá, yo te voy a pedir que por favor no te vuelvas a expresar de mí así. No me gusta, porque además yo hago esto, pero yo nunca hice eso. No, lo único que hacía era refunfuñar y sea, siempre resentida, pero no resolvía. Otra cosa que puedo hacer como verdadera mujer es decir, ay, pobrecita mi mamá, somos seis hijas, mi papá por allá medio borrachín y ella sola enfrentando toda esta carga, qué pecado a mi mamá le queda muy difícil, ¿cómo lo va a exigir yo? Que sea tierna, que me quiera, que vaya a mis reuniones de colegio, que no se enoje porque llega y encuentra este desorden en este cuarto. ¿Cómo le voy a pedir? Pero como yo no soy una verdadera mujer, entonces la actitud que yo tomo no es de sano juicio, ni de comprensión, ni de compasión, ni de entender, sino de enojarme como una niñita. Y la última parte es la cartera. Siempre, siempre, para mí, siempre que algo me pasa con una persona, el billete está de por medio. Entonces, ¿cómo lastima mi mamá mi cartera? Pues cuando era niña, que cuando estaba enojada conmigo, yo no le podía pedir ni para el recreo, porque si me acercaba a pedirle, me regañaba o me gritaba, o yo me iba a escondidas para que no me viera, entonces me iba sin la platica de la lonchera. Entonces, claro que me estaba afectando porque si hay encima de todo, ahora me toca venirme sin mi plata. Y ahora como adulta, pues resulta que yo empecé a comprarle a mi mamá todo. Como nunca pude conseguir que mi mamá fuera esa que dijera, mi hija es lo máximo, ni siquiera cuando me gradué y le entregué el diploma, yo dije, mi mamá se va a sentir feliz, su hija se graduó. No, me dijo, ah, bueno, ojalá te sirva de algo. Y lo dejo a un lado. Ay, más resentimiento, porque yo esperaba que mi mamá dijera, mi hija, yo sabía, la única que se graduó. No, tampoco lo dijo. Entonces, empiezo ahora de adulta a comprarle cosas. Mi mamá quiere un comedor, se lo compro. Mi mamá quiere un viaje, se lo doy. Mi mamá quiere una mascarilla facial, no solo la mando, sino que hago ir al esteticista a la casa. Y con todo y eso, muchachos y muchachas, nunca conseguí que mi mamá dijera, ah, es que Alecita, Alexandrita es la mejor hija que tengo, no. No, nunca lo dijo. Es más, el día que le llevé al de la mascarilla facial, dijo, ay, ese tipo le olían esas manos más feo. Y así, así. Todo lo que yo le daba era, y mi mamá lo embarraba, porque mi mamá era así tan bella. Bueno,
Después viene la tercera columna. O sea, la primera es el nombre, la segunda es la causa, la tercera son las 7 partes del ego que yo describo cómo me afectó esta persona con lo que hacía estas 7 partes del ego. Luego viene la cuarta parte donde me dice, bueno, Alexandra, ya te dimos mucho chance, ya hablaste mucho de tu mamá, ya nos dijiste todo, qué señora tan horrible. Pero ahorita vamos a dejarla a un lado y barriendo el lado de tu calle, dejando a tu mamá en paz. Vamos a mirar 4 cositas. La primera, ¿cuál fue tu egoísmo? O sea, ¿cuál fue esa decisión que tú, sin considerar lo que era bueno, lo que era correcto, lo que era necesario, las normas de Dios, las normas de vida, las normas de comportamiento? Porque es que cuando has visto que un hijo pueda ser tan grosero con la mamá, ¿cuándo has visto que un hijo pueda tratar a la mamá como tú la tratas? ¿Cuándo has visto que un hijo se pueda expresar de una mamá así? Cuando los principios te dicen que honra a papá y a mamá para que te vaya bien en la vida. Cuando tus tías te decían, mi hijita no sea tan grosera con su mamá. Cuando tu papá te decía, no, Alexandra, no respete a su mamá, a la mamá se le respeta. O sea, por donde yo fuera, todo mundo me decía el comportamiento lógico que yo debía tener, pero yo no era capaz de tener ese comportamiento, porque recordemos que yo quería vivir a la altura de los códigos morales, sociales y religiosos, pero no podía, aunque los entendía, no podía. Entonces me dice, ¿cuál fue esa decisión egoísta que tomaste para vengarte de tu mamá, para quitártela de encima, para resolver el problema de tu mamá, pero sin buscar a Dios, sin que tú tuvieras que cambiar, simplemente haciendo cosas para tú poder controlar la situación? Bueno, entonces, ¿cómo fuiste egoísta? Bueno, egoísta fui yo cuando cumplía los 16 años, compañeros, tomé una decisión y dije, me largo de este país. No me aguanto más a esta vieja, no me la aguanto, me voy. Esa fue mi decisión egoísta. Yo luego me dice, y segundo, vamos a ver cómo fuiste interesada. Interesada no es qué le diste para sacar tal cosa de ella, no. ¿Qué hiciste para conseguir que tu egoísmo se llevara a cabo? Entonces, ¿cómo les parece, compañeros, que yo quería ser actriz, yo quería ser cantante? Pero era más fácil decir yo quiero ser médica, porque en Colombia en ese tiempo era muy difícil estudiar medicina y el que quería estudiar medicina de perdido, por cerquita lo mandaban aquí a Ecuador, al país fronterizo. Y entonces, me largo, me quito esta señora encima. Y entonces tenía 16 años cuando dije, Alexandra, ¿usted qué quiere ser? Sí, sí les dije que quería ser actriz, sí les dije que quería ser modelo, sí les dije, pero no me apoyaron. Entonces me dijeron, aquí en Tuluá, en la universidad, hay derecho, aquí en la universidad hay administración de empresas, hay contaduría, ¿cuál quieres? Y yo les dije, no, yo quiero ser médica. Le tenía miedo a los muertos, le tenía miedo a la sangre, ni siquiera sabía lo que era medicina. Nunca había tenido la menor afinidad por la medicina, pero estaba tan decidida a que yo en mis fuerzas iba a resolver el problema de mi mamá y me lo iba a quitar de encima, que empecé a tramar cosas para quitármela de encima. Y lo primero que hice fue decir, quiero estudiar medicina. Segundo, me voy para otro país y me fui para otro país. En ese país me di cuenta que yo no la estaba haciendo muy bien con la medicina y entonces no podía que mi mamá me dijera, vio, tenía razón, ni para eso servía. Entonces yo tenía que pasar como fuera. Entonces le di plata al monitor para que me pusiera unas calificaciones. Empecé a desvelarme, a no dormir con tal de luchar por ser la número 1 del salón y ganar esas materias. Quinta, había un profesor de anatomía que me enamoraba, yo apenas tenía 16 años, pero ese tipo me enamoraba y por allá como que me insinuó que si yo me metía con él, yo iba a pasar la materia y acepté a mis
16 años salir con ese hombre de 42 años que me producía asco, repugnancia, pero yo tenía que pasar esa materia. Yo no podía devolverme a Colombia y menos que mi mamá se riera y me dijera, vio, ni para eso se. Entonces estaba tan interesada en desvengarme de esa señora, desquitarme, que salí con ese profesor. Y por ahí sí les dejo así las sospechas si me acosté o no me acosté, no me acosté. No fui capaz, pero sí me la aguanté la charla, la conversación, las insinuaciones, vivir ese momento de miedo, de angustia, de terror, todo eso lo viví. Eh, Al final terminé tomando pastillas para no dormir, para poder estudiar y rendir y no dormirme y aprender. Y al final, no solamente fue con esas pastillas para no dormir, sino que empecé a inhalar cocaína para no dormirme y poder aguantar los turnos del hospital, de las clases, de las exposiciones y de los exámenes, porque yo me había prometido terminar con honores, la número uno de la universidad, para que mi mamá viera que yo no era la cochina que ella decía, ni la irresponsable que ella decía. Entonces ya vimos cómo yo fui egoísta y ya vimos todas las cosas que yo hice aún en contra mía, pero con tal de estar interesada. Y yo creía, compañeros, que era porque yo era una mujer decidida y que quería ser la número uno. No, hombre, yo no quería ser la número uno. Yo quería ser la número uno, era para callarle la jeta a mi mamá, para demostrarle a mi mamá quién era yo y lo equivocada que ella estaba. Entonces, por eso es que se llama egoísmo, concentración en mí misma, porque no lo hago basada en Dios ni en buenos principios. Ay, voy a ser la número uno para ayudar a la humanidad, para salir y sanar pacientes, para prestarle un servicio a los pobres, a los indígenas. No, hombre, qué cuento, a mí eso ni me importaba. Yo lo único que quería era ganarle. Bueno, después del egoísmo del interesado viene la deshonestidad. Y la deshonestidad se refiere a que haga un análisis honesto de la situación y contéstese a usted mismo. Venga, ¿y eso le sirvió? ¿Logró algo? ¿Consiguió algo? O sea, usted en sus fuerzas y en su decisión, ¿eso fue bueno? ¿O nos puede reconocer ahorita con toda la honestidad que lo único que hizo de su vida fue un desastre, que se expuso al peligro, que se paró en el filo de la navaja, que lloró, sufrió, se dejó manosear, manoseó, abusó y fue abusada con tal de lograr eso y de todas maneras no lo logró, no le sirvió de nada, porque lo que usted quería, que era que su mamá dijera, ay, la lejita, la más linda, la única, resulta que su mamá se murió 30 años después de usted haberse graduado y nunca escuchó esas palabras que usted soñó que iba a escuchar, con todo y que sacó su título de médica pagando todos los precios que pagó. Y luego viene la última parte de esa cuarta columna que se llama miedo. A ver, el libro dice, el miedo, ese hilo que es el que trama la existencia de nuestra vida, que está entretejido en todos los hilos. O sea, pregúntese cualquier situación de su vida y pregúntese cuál era el miedo mío en ese momento que me metí en ese problema. O sea, ¿por qué me casé con este tipo? 10 años mayor que yo, 20 años mayor que yo, feo, más chiquito que yo, panzón de todo, no me gustaba, pero ¿qué fue lo que pasó que terminé casada con él? Tenía miedo de quedarme soltera, tenía miedo de quedarme pobre, tenía miedo de que todas mis hermanas y primas ya se habían casado y yo no, entonces lo que viniera era bueno, lo que viniera. Y empecé a ver lo lindo y me decían, pero mira, lo parece Sancho Panza, vos que haces ahí metida. Y yo decía, no, pero tiene unos sentimientos únicos, no, pero además es dueño de la Goodyear, no, pero, y empecé a fantochar, o sea, cómo yo empecé a razonar por encima de lo que los demás me decían para abrirme los ojos, pero yo no quería ver porque yo estaba ciega en mi egocentrismo, en mi egoísmo. No, no, yo tengo que lograr esto y lo voy a lograr como sea. Pero finalmente logró ver que era un miedo. En el caso mío, ¿cuál era el miedo? Miedo de ser rechazada, miedo de ser despreciada, miedo de no ser tenido en cuenta,
miedo de ser insuficiente, miedo de no ser valorada, de no ser admirada, de no ser amada, mucho miedo, porque yo no tenía a Dios. Como yo no tenía a Dios, yo buscaba que los humanos me dieran eso. Em, por eso es que en el libro me dice, mira, un requisito básico para que tú hagas esto es que entiendas que tú estás por fuera de la ayuda humana. O sea, tu mamá podrá resucitar y podrá decirte, vine, pedí permiso allá en ese mundo etéreo para venir contigo, para decirte, Alecita, que sí fuiste mi mejor hija, que sí te admiro, que sí te quiero. Y aunque haga eso, de todas maneras, mi vacío no se me va a quitar, porque mi vacío no era falta de mamá, mi vacío era falta de Dios. Y hoy tengo ahí, así que hoy me pueden decir, la misma mamacita bella se puede resucitar y seguirme diciendo cochina, fea, desordenada, que eso ya a mí no me resuena. Yo ya tengo un Dios que me llena mi espíritu. Bueno, después de eso entonces viene otra columna. Y en esa columna me dice, ¿ya se vio? Ya. En la primera nos dijo la persona, en la segunda nos dijo la causa, en la tercera nos dijo las partes del ego, en la cuarta nos dijo la deshonestidad, el interés, el egoísmo y el miedo. Ahora en esta última, ¿ya se vio? Ya nos dijo cómo es su mamá, ¿cierto? Pero ya también vio cómo usted tuvo mucho que ver en esa relación dañada de su mamá y usted. Se da cuenta que usted no era Caperucita ni la inocentita de 5 años, sino que usted ya tenía maldad en su mente, maldad en su corazón, ira, desquite, porque esa es la enfermedad espiritual. Yo no soy culpable de eso, pero eso es lo que estoy solucionando ahorita. Entonces me dice en esta columna, vamos a hacer la realización. ¿Y cuál es la realización? Quita a tu mamá de ahí y quítate tú. Simplemente vamos a pensar, tú estás enojada con tu mamá, ¿por qué, Alecita? ¿Por qué no dijiste? Porque no va a mis reuniones del colegio, porque me negrea, porque me regaña, porque me grita, me ningunea. Listo. ¿Alguna vez tú ninguneaste a tu mamá? ¿Alguna vez tú cuando hablabas de los demás te expresabas de tu mamá tan feo de ella como ella se expresaba de ti? Este, bueno, pues sí, decir que mi mamá era mala gente, pues decir que mi mamá no servía para nada, decir que mi mamá era una vieja gorda, fea, barrigona, decir que, ay, Dios mío, o sea que yo le he hecho a mi mamá las mismas cosas que mi mamá me ha hecho a mí. Ay, no, 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 yo con mi mamacita nunca, si mi mamacita es una santa y yo soy una santa, yo nunca me he expresado así de mi mamá. Bueno, listo, vamos a suponer que te creemos el cuento. Entonces, Alecita, ¿alguna vez has tratado a tu hijo, a Samuel David, así como tu mamá te ha tratado? Sí, y ya estaba en programa de recuperación y ya no bebía y ya estaba sobria. Y un día lo agarré en ese baño y lo arrinconé, le menté la madre, lo encuellé y le dije, si me toca matarte, te mato, Samuel David, pero a mí no me vuelves a hacer esto, cochino, desordenado. Ay, Dios. Entonces me di cuenta que mi mamá no era un monstruo, que mi mamá simplemente era un ser humano y que reaccionaba como los seres humanos y que hacía lo que los seres humanos hacemos y que yo, la santa, Santa Alexandra, la alcohólica recuperada, también lo hace, también lo siente, también llega un momento en que le gana la propulsión y no puede controlarlo porque es una egoísta, una egocéntrica. Mi mamá también era egoísta, también era egocéntrica. Y entonces me dice en la realización que me pregunten si yo a esa persona o a otra le hice lo mismo que mi mamá me hacía. Y cuando yo logro ver que sí, que yo lo he hecho, que yo lo he pensado, que se lo hice a la misma mamita o que se lo he hecho a otros, en ese momento, dice el libro, he aquí el curso que seguimos. Nos dimos cuenta que la gente que era injusta con nosotros, probablemente al igual que nosotros mismos, también estaba.
No juzgaríamos a una persona que está enferma, no le quitaríamos el pulmón a una persona que depende de una respiración artificial, no le desconectaríamos la pipa de oxígeno, ¿cierto? Entonces tampoco nos desquitaríamos ni nos seguiríamos vengando de las personas que habían sido injustas con nosotros, porque nos damos cuenta que ellos, al igual que yo, no como yo digo que gente que dice, y mi padrino me dijo, ay, él está más enfermo que usted. No, eso no dice el libro. El libro no dice que nadie esté más enfermo que yo. El libro dice que todos somos enfermos y que al igual que yo, esas personas también son egoístas, también tienen ira, también son autocompulsivas, también tienen sentimientos. Mi mamá era una señora de 42 años, imagínense, yo hoy tengo 60 y me siento súper joven, súper vigorosa, vital. Imagínense mi mamá a los 42 años pidiendo sexo y el marido no se lo daba, queriéndose ver bonita y no tenía tiempo para arreglarse con 6 hijas, queriendo viajar y no podía porque nos tenían el mejor colegio de la ciudad bien caro y el marido no le ayudaba y ella lo tenía que pagar. Eh, Tener que estar en su negocio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y yo todavía enojada y resentida porque mi mamá no iba a mis reuniones del colegio. No, ella no iba, pero ella nos pagaba 3 empleadas. Yo tuve hasta niñera, a los 16 años todavía tenía niñera eh, y se las ingeniaba para que alguien fuera a la reunión. No iba mi mamá, pero tampoco nunca dijeron, a ver, Alexandra, que nunca viene nadie por ella. No, sí iba, iba la nana, iba mi hermana, iba la secretaria, cualquiera, pero como yo no veía más allá de mis narices, lo único que veía era que mi mamá no iba y que ella por eso no me quería. Bueno, entonces, en esa parte de la realización me enseña a hacer la oración del enfermo, que es esa. Ayúdame Dios a sentir compasión. No juzgaría así a una persona que se esté muriendo de cáncer ahorita aquí delante de mí. Alguien que esté convulsionando epiléptico, no le diría, cuidadito me dañas mi alfombra, cuidadito me la ensucias. No, señor, párese de ahí. No, no lo haría. Lo auxiliaría para que no se ahogue, para que no se muera, para que no se golpee la cabecita, el cuello. Así mismo, mi mamá es la cabecita. Pues compañeros, después de hacer este cuarto paso, este inventario de esta forma, entonces me dice, ahora vamos a ver la conducta sexual. Y la conducta sexual no tiene nada que ver con sexo. La conducta sexual es ver cómo, dice, analizamos la conducta pasada que tuvimos en nuestras relaciones. Cada vez que te involucrabas con alguien, ya fuera un nuevo novio, un nuevo partido, un nuevo amante, un nuevo empleo, un nuevo amigo, un nuevo club, algo, cada vez que te involucrabas con alguien, estamos viendo que el problema eran las relaciones interpersonales, ¿cierto? Entonces me dice, hazte 7 preguntas y las quiero leer de aquí porque yo creo que ya voy como con tiempo, pero se las voy a leer exactamente cuáles son estas preguntas que nos dice que nos hagamos cuando conocemos a esa persona. Dice que nosotros tenemos que ver el inventario sexual como veríamos cualquier otro tema. Sí, o sea, esto no es de cama, esto no es de acostones, por donde le guste a cada uno, con cuántos le guste o cómo le guste, eso es problema de cada uno. Dice el libro, no nos corresponde a nosotros juzgar la conducta sexual de nadie. En cuanto al sexo, hay gente muy libertina y también hay gente muy puritana. En cuanto al sexo, hay gente que le fascina bien aderezadito con pimienta y hay otros que les gusta simple, así, sin sal siquiera. Entonces, eso es problema de cada uno. Solo Dios puede juzgar la conducta sexual de los demás. Así que nosotros, como padrinos, como miembros de una comunidad, nosotros nunca nos metemos en eso del sexo, pues a la señorita le gustan las orgías y al señorito le gustan los muchachos, pues eso es problema de ellos, eso no tiene nada que ver con el inventario sexual. El inventario sexual, acuérdense que estamos viendo es la raíz del problema, las dificultades. Como cada uno tenga sus preferencias, eso no son desviaciones, eso simplemente son decisiones sexuales de cada uno. Pero el libro dice
y como yo sé que esto genera roncha, lo quiero leer tal del libro, nos dice, no queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Todos tenemos problemas sexuales. Difícilmente seríamos humanos si no los tuviéramos. Y luego nos dice por acá, ahora lo referente al sexo. Muchos de nosotros necesitamos una revisión en este sentido, pero por encima de todo, tratamos de ser sensatos en esta cuestión. Es tan fácil descarrilarse. Aquí encontramos opiniones humanas que van desde los extremos, quizás extremos absurdos. Una serie de voces clama porque el sexo es un apetito de lo más bajo de nuestra naturaleza y un instinto de procreación. Luego tenemos las voces que claman por sexo, sexo y más sexo, los que deploran la institución del matrimonio, los que creen que la mayoría de las dificultades de la raza humana tienen su causa en motivos de la sexualidad. Creen que no tenemos suficiente o que no es de una índole apropiada. Ven su importancia por todas partes. Pero nosotros no juzgamos la conducta sexual de nadie. Solo Dios puede juzgar. Entonces vienen las 7 preguntas y con esto termino. Nos dice, examinamos nuestra conducta de los años pasados. Primero, cuando usted se metió con esa persona, vamos a hablar de su esposo, vamos a hablar de sus parejas anteriores. A mí me gustó, compañeros, que en el inventario sexual me dice personas con las que vivió un tiempo, con las que se casó o decidió irse a vivir, personas con las que nunca vivió, amantes ocasionales, aquellos con los que de pronto salió un día de parranda y terminó por ahí en camaíta. Bueno, hacer esa lista porque lo que yo quiero ver no es decir si me acosté con 10, con 100 o con 1000, no, eso no es problema, eso no nos genera y no culpa y vergüenza. La cuestión es que yo me dé cuenta cuáles son mis motivos para yo terminar enredada con una persona y que me dé cuenta con cuánto realmente lo hice por amor. ¿Ah? O fui impulsada por la lujuria, o fui impulsada por la avaricia, o fui impulsada por la envidia, o fui impulsada por el interés. O sea, ¿qué me llevó a relacionarme, muchachos? Cuando uno empieza a hacer este inventario, ya a la cuarta pareja se da cuenta que todo es lo mismo, que todo es lo mismo, que todos eran las mismas mentiras, el mismo pretexto y el mismo interés y la misma astucia. Y bueno, entonces nos dice las 7 preguntas. Nos dice, primero, ¿en qué habíamos sido egoístas? O sea, ¿por qué me metí con esa persona? Falto de sinceridad. Le dije, ay, es que desde que te vi me encantaste. Ay, es que yo cuando te vi, ay, sentí algo acá, mentira, apenas me dijeron que era Platudo, o que era el director, o que era el jefe. Ahí mismo dije, este es para mí, como siempre lo dije cuando vi a alguien que me interesaba. Bueno, luego dice, ¿con quién fui desconsiderado? Señor era casado, señor tenía hijos, ese señor era el novio de mi amiga, ese señor apenas venía reponiéndose de una viudez reciente, pero a mí no me importó, yo dije, este es el mío, voy por él, y me fui pasándome por encima de todas las cosas. Entonces luego dice, ¿a quién habíamos herido? ¿A quién lastimé para meterme en esa relación? Mi última relación, compañeros, mi mamá me dijo, bueno, es el hombre con el que estoy ahora, pero mi mamá me dijo, Alexandra, no tiene ni un mes que te divorciaste. ¿Cómo me vas a hacer vivir a mí la vergüenza de que todo el mundo te vea? Porque nosotros vivimos en un pueblo ya enrolada con otro. Y yo dije, ay, mamá, es mi vida, conmigo no se meta, a mí que me importa lo que diga la gente. O sea, yo no pensaba que en ese momento mi mamá era una señora de 78 años con unas ideas anticuadas, que eso la avergonzaba, que había luchado toda la vida por tener un buen nombre social. No, a mí eso que me importaba. Yo había encontrado un tipo, primero que era médico, segundo que tenía una finca, tercero que los hijos están todos ya mayores de edad y que vivían en Estados Unidos. O sea, yo había encontrado el mío. Ese era el mío, ese era el ideal, a mí que me importaba, ni siquiera me gustaba físicamente. Pero cuando vi esas 3 condiciones materiales, dije, este es el mío, y pasé por encima de todo el mundo. Entonces dice, ¿a quiénes habíamos herido para meternos en esa relación? Luego nos pregunta, ¿despertamos injustificadamente celos, sospechas o resentimientos? ¿Cómo es que yo me las ingenié
para que ese médico que acababa de conocer se fijara en mí. ¿Qué fue lo que hice? ¿A quién le mentí? ¿A quién mandé a hablar con él? ¿De qué empecé a hablar? Empecé a hablar de, ay, es que yo tengo un novio italiano que además es conferencista internacional para verme interesante, para que este tipo me mirara. Y él tenía una novia que era una bacterióloga. Y entonces yo empecé a coquetearle y empecé a preguntarle, ¿y usted va a estar solo en Navidad y la bacterióloga no va a estar con usted? Y le metí cizaña, que se diera cuenta lo solo que estaba y se quedó conmigo. Ahí me quedé yo con el problema. Bueno, eso es otra cosa que las cuento algún día en el noveno paso cuando hice mi reparación. Bueno, y luego dice, ¿en qué habíamos sido culpables? ¿Cómo fui culpable? Porque hoy me quejo de ese hombre, hoy me quejo de esa mujer, hoy me quejo de esa pareja, pero hoy ya puedo decir, es que yo fui culpable. Yo fui culpable porque cuando lo conocí, le hice creer que yo iba a darle esto, le hice creer que yo iba a hacer esto, le hice creer que sí, que conmigo iba a conseguir eso, pero ya casados, olvídese. Cuando me dice, ¿qué hubo? Es que usted me dijo, ah, no, a mí no me haga con esas pendejadas porque yo ahorita estoy en un camino espiritual y a mí esas cosas no me gustan, esas prácticas no. Pero yo le dije que sí, cuando lo quería para mí, cuando lo conquisté. Entonces me dice aquí, ay, ¿en qué habíamos sido culpables y qué pudimos haber hecho para evitarlo? Escribimos todo esto en un papel y lo examinamos. Compañeros, aquí finalmente me dice que ya cuando haga esto, entonces haga un ideal sexual donde voy a escribir de ahora en adelante, después de haber escrito este cuarto paso y darme cuenta lo egoísta que he sido, cómo voy a ser yo. ¿Cuál va a ser ese comportamiento que yo le voy a pedir a Dios que me ayude a tener para realmente ser una verdadera mujer, para no hacer daño, para ser generosa, para poder practicar esa oración de San Francisco de Asís, que no busque ser consolada, sino consolar, comprendida, sino comprender, que no busque ser amada, sino amar, porque dando es como recibo. Me he quejado de mi pareja toda la vida, aquí les lloraba, es que mi marido, es que mi marido, hoy en día tengo un hombre que no ha cambiado, al contrario, cada vez es más feito, pero les cuento que yo soy tan feliz amándolo, yo soy tan feliz cuidándolo, porque no estoy en el abuso ni como tapete, no. Simplemente entiendo que él no es ese, ay, cutito, mamá, que yo quisiera, no, no me dejo besitos todo el día. Tiene sus maneras, aquí por ejemplo ya ha pasado 2 veces a ver qué me pasa. Tiene sus maneras bonitas de demostrarme que me ama. No es como yo quisiera, pero él me ama. Y yo hoy en día puedo contribuir a ese amor sin egoísmos, sin esperar que sea como sea. Anoche tuve una presentación artística porque les cuento, yo soy medio artista y resulta que el hijo no le gusta, ni le nace. Al principio lo obligaba a que me acompañara y él iba, pero estaba por ahí como a qué hora nos vamos y cuando me decía, bueno, ¿qué hubo? Me enojaba porque no me apoyaba y anoche estuve tentada a decirle, usted no me va a acompañar y miren lo que iba a hacer, me lo iba a inventar. Es que me siento muy mal del examen que me hicieron, estoy muy cansada y entonces me gustaría que estuvieras allá por si me desmayo, por si me siento mal. Ya iba a hacer drama, ¿no? Esa es la Alexandra, ya iba a manipular. Y dije, ¿para qué? ¿Para qué se lo va a llevar forzado? ¿Para qué va a volver a mover sus hilos? ¿Para qué va a seguir interesada a llevárselo allá para después llegar acá peleando porque usted lo obligó a ir donde él no quería y porque usted misma es la responsable de que se tiró la noche, de que se tiró la presentación, porque fue desconsiderada, abusiva, egoísta, interesada? Entonces, compañeros, fue muy bonito ir a hacer mi presentación. Cuando llegué me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, súper, le mostré videos y ya, pasó. Seguimos siendo la pareja que Dios quiere que seamos, solo por la gracia de Dios y porque está loquita hoy. Gracias a ese inventario, a conocerse, a poder ver cuál ha sido su comportamiento que ha dañado tanto, hoy en día no practica esas cosas. Pues compañeros, hasta ahí mi experiencia con el cuarto paso. Hemos terminado y espero pues que haya sido fácil la comprensión del tema. Muchísimas gracias.